Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio poder estar una vez más juntos este día jueves 19 de octubre del año de 2023. Estamos retornando después de algunos días de no podernos ver por múltiples situaciones que estaba comentando antes de la grabación, así que no van a quedar registradas ni para morbo, ni para lo que sea. Entonces, gracias a Dios estamos acá. En nuestra última ocasión estuvimos hablando acerca de Satanás para entender qué implica hablar de Satanás. Es bueno no hacer una apología del diablo y es bueno no hacer una apología de las cosas negativas que el mundo ve y que desde el punto de vista bíblico no tienen un sustento. Yo le recomiendo que lea la Biblia. Si quiere leer la Divina Comedia por cuestión cultural, está bien, pero no crea lo que está escrito allí. Entonces, en la Divina Comedia, los demonios atormentan a las personas en el infierno, pero la realidad es que los demonios en el infierno son cautivos de Dios. No tienen ningún poder, ninguna autoridad. ¿Sí? Son rebeldes que se salieron del propósito de Dios y que cuando lleguen ahí va a ser no como carcelarios, sino como presos. Pero bueno, vamos a hablar entonces de todas estas cosas. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la base de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. Las cosas, Señor, que queremos saber, que queremos aprender, que queremos entender, están escritas en tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, la verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay muchas formas de aprender algo y normalmente las formas que hacemos nosotros del aprendizaje, y no porque seamos perversos, es a través de quienes nos rodean. Aprendimos el lenguaje de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros parientes, de nuestros amigos, y junto con el lenguaje aprendimos también la cultura de ellos. Y a menos que hayas nacido, crecido en un espacio totalmente escritural y que desde muy pequeño hayas buscado tú mismo en las escrituras, lo más seguro es que tú, al igual que yo, aprendimos de oídas, como dirá Job allá en el capítulo 42, de oídas, pero de oídas y mocho, torcido, tergiversado, mal interpretado. Y cuando nosotros pensamos en las escrituras, desgraciadamente no estamos pensando en sí, en lo que es el contexto bíblico, sino en lo que nos dijeron. Y por eso es tan importante que sean las escrituras nuestra base para poner entonces el fundamento de cómo interpretar lo que se nos dice. Cuando nosotros leemos la palabra, leemos palabras que aunque la Biblia es pura, lo impuro no está en la Biblia, lo impuro está en nuestra interpretación de las palabras que nosotros aprendimos para con ellas nombrar el mundo. Y en particular, cuando hablamos de demonios, sucede que hay cosas que nosotros decimos que no son necesariamente, realmente, parte de la visión de Dios. Y entonces, hablemos primeramente acerca de qué es un demonio. La palabra demonio viene del griego daimon. Se parece mucho a como la gente norteamericana, la gente de habla, bueno, no norteamericana, la gente, los angloparlantes, toman la palabra y con ella entonces denominan a estos seres espirituales. Pero primera cosa que tenemos que entender es que estas palabras, aunque las interpretamos nosotros desde la Biblia, eran mucho anteriores al tiempo en que vivió Jesús.
O sea, sé que tú tomas una palabra del griego y eso implica que tiene un trasfondo ideológico en el griego. Y entonces para los griegos, los daimons son divinidades menores. Ahora, ¿qué implica decir una divinidad menor? O sea, implica que ni son humanos, pero tampoco son dioses. Entonces, son una categoría menor. Eso es muy importante, primeramente decirlo. Entonces, estos demonios a los que se referían los griegos no tenían la capacidad, el poder, la autoridad, ni siquiera en la cultura de los griegos, ya no digo en la nuestra, ¿sí? Y entonces eran dioses de mediación. Acá en nuestro idioma nosotros diríamos, pues que eran mandaderos, ¿sí? Eran nada más, como le dicen en el rancho, propios, ¿sí? Al que mandas a hacer una cosa, ¿sí? Eran tonchos, dicen la gente, eran los que ayudaban, los que colaboraban, que tenían una cierta existencia. Algunos traducen la palabra equivocadamente como genios, ¿sí? En realidad la palabra daimon significa alguien que lleva fortuna. Y cuando decimos fortuna no es necesariamente suerte, sino que lleva algo que puede cambiar tu vida. Y me atrevo a decir bastante para mal muchas veces. La raíz indoeuropea implica distribuir, el que lleva algo, el que lo distribuye. Para los romanos, para los latinos, ¿sí? La palabra va a ser númina, porque numen es algo que es, ¿sí? Lo que tiene sustancia, y entonces para ellos eran núminas. Estos demonios entonces, que son, como dije, divinidades menores, mediadoras, que llevan la pizza o que te llevan el Didi o que te llevan el mandadito, ¿sí? Son fundamentales en el desarrollo del concepto de los griegos, de cómo funciona la vida, cómo funciona la naturaleza, cómo se dan las cosas. Y entonces, como eran dioses menores, pues la gente tenía mucho contacto con ellos, en el sentido de los griegos, porque pues eran como las hadas responsables de la cosecha y eran los que llevaban el polen o hacían que florecieran y era el que les llevaba el rocío a las plantitas y cosas como esas. Por ejemplo, las de carácter femenino, si ustedes han estudiado algo de la cosmovisión griega, son las ninfas, en todas sus variedades, ¿sí? Como las náyades, que son las protectoras de las aguas y de las fuentes, ¿sí? Las nereidas, que son de las aguas y la vida del mar. Las oriades, que son las protectoras de las montañas. Las dríades o amadríades, que son las protectoras de los árboles, y seguramente había otras de los arbustos y otras de las plantitas menores, y pues también tenían alguna de los hierbajos, y cada cosa tenía entonces su ninfa para los griegos, ¿sí? Y entonces, como eran mujeres, todas ellas tenían que ver con el principio femenino de la fertilidad en la naturaleza. Si ustedes han visto las películas de Disney, donde sale el hada Campanita, siempre tengo que hacer la separación, el hada, porque luego dice uno el hada y todo el mundo piensa que tenía frío. Entonces, esta muñequita simpática que lleva el polvito y que se... Ah, bueno, esa es la cosmovisión griega, ¿sí? Criaturas pequeñas que no se ven y que hacen cosas buenas o a veces hacen travesuras o hacen cosas que ponen de cabeza este mundo. Luego había otras criaturas así medias curiosas. Los romanos los llamaban faunos, los griegos les llamaban sátiros, ¿sí? Que son
seres de aspecto masculino, ¿sí? Que es la parte del macho en la fertilidad, y entonces son adictos al sexo. No sé si los han visto, se les representaba con patas y pezuñas de cabra, con rabos y cuernos, normalmente con un falo grande, ¿sí? Los campesinos entonces los tomaban como protectores del ganado y de los animales. De esa visión de los faunos, de esa visión de los sátiros, se toma la cosmovisión dentro del cristianismo, donde años más adelante, San Jerónimo, ya allá por sería siglo IV probablemente, empiezan a hablar de estos seres ya como demonios y empiezan entonces a verlos contra la palabra de Dios. Entonces, se, se les conocía como parte de lo cotidiano. Se te perdió las llaves y entonces era uno de los faunos o era alguna de las hadas o era alguno de todos esos seres que se los habían llevado. Bueno, pues aquí en nuestro país tenemos en el sur a los aluches. No sé si ustedes saben de los mayas, que hay enanitos, chaparritos, que son parte de ese mundo espiritual y que de repente te ponchan el carro, te pueden hacer alguna barbaridad si es que no llegaste a un convenio espiritual con ellos, ¿sí? Para la gente de Escocia, de Irlanda, ahí vas a tener a los gnomos, que son enanos de jardín y que son parte de esa herencia de tradición griega, ¿sí? Y cuando viene Cristo, esto era parte del concepto común, ¿sí? Y ese concepto permaneció en los pueblos no cristianos y estaba tan extendido en el cristianismo, ¿sí? Que aunque lo persiguieron enconadamente para quitarlo, no podían erradicarlo, ¿sí? Y entonces, como no podían cambiar esa creencia campesina de estos duendes y seres mitológicos, pero tampoco les enseñaban a leer y no les daban las escrituras para que directamente accedieran a ellas. Lo que se hizo fue entonces empezar a darles un connotado desde el cristianismo negativo y maléfico, ¿sí? Y entonces la gente ya podía creer en el chupacabras y ya podía creer. Ahora, ojo, no estoy diciendo con todo esto que yo estoy a favor de los demonios. Lo que estoy diciendo es que cuando la gente entonces escucha el nombre demonio, la primera cosa que tenemos que entender, ¿sí? Es que hay una raíz histórica, cultural, desde la cual la gente entiende entonces esto, ¿sí? La Iglesia Católica entonces empieza a decir que esta gente adora a espíritus del mal. Y bueno, había gente que de alguna manera lo hacía directamente y había otros que inconscientemente, culturalmente participaban, ¿sí? Entonces, estos daimones, ¿sí? Daimons, actuaban siempre en el plano terrenal. O sea, siempre tenían que ver aquí con las cuestiones de lo humano. ¿Por qué? Porque no eran suficientemente importantes para poder estar en el Olimpo, allá donde estaban los dioses de a de veras. No, pues estos entonces habían sido echados fuera. Bueno, eran la plebe de ese mundo espiritual, de esa cosmovisión, ¿sí? Había otros daimons más individualizados, ¿sí? Y estos eran intermediarios entre los distintos planos, o sea, entre el plano humano, o sea, y el plano celeste, ¿sí? Entre lo terrestre y entre la parte de la divinidad, decíamos, el Olimpo, ¿sí? Y algunos inclusive hasta eran enviados al lugar de los muertos, al subterráneo, lo que está abajo de la tierra, eso quiere decir subterráneo. Y entonces estos volaban de un plano a otro, ¿sí? Y en el griego eran considerados daimons angeloi. Angeloi significa mensajero o enviado, ¿sí? Y daimon entonces eran estos
seres que repartían, entonces eran enviados a repartir. Se les representaba entonces con grandes alas de plumas, y cosa curiosa, ¿sí? Empezamos a pensar, a ver, los ángeles de los cuales se habla la gente, ¿son una visión bíblica o son una visión de esta herencia griega? Y entonces, imagínense ustedes por ahí en esos daimons, tienen a Eros, ese dios que los griegos llamaban Eros, los romanos le llamaban Cupido. Entonces ya se lo imaginan, ¿sí? Que traía entonces, para los romanos traía el arco, traía flechas, y cuando lanzaba una flecha y le daba a la persona, traía flechas de amor y traía flechas de desamor. Traía flechas, ¿sí? Para que alguien sintiera rechazo, flechas oscuras y flechas claras, flechas de luz y flechas de tinieblas. Ustedes saben que los griegos eran bastante prolijos en un montón de supercherías, ¿sí? Y por ejemplo, otros daimons, como los hermanos hijos de la noche, que eran himno, y de ahí viene hipnosis. Himno es sueño, y la hipnosis es cuando te duermen con este daimon himno, ¿sí? Entonces es la hipnosis. Ya desde ese momento para los griegos estaba vinculada directamente con demonios. Estoy hablando de la cosmovisión griega todavía, ¿sí? O por ejemplo, tánato, que es la muerte, y de ahí viene tanatología como el estudio, el reconocimiento de lo que es la muerte, ¿sí? Y entonces esta forma de imaginárselos, normalmente guapos, ¿sí? Entonces, con alas, con un tipo que durante años siempre los dibujaron con perfiles griegos. ¿Sí? Entonces, no hay ángeles chairos, no hay ángeles pelos parados y prietos, no, 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 no. Entonces, el angeloi, ¿sí? Tenía que ser guapito. Y entonces uno empieza a preguntarse, a ver, ¿Dios los hizo así realmente? Bueno, pues esta es la visión de los griegos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos entonces desde la Biblia, la primera cosa que tenemos que decir, siendo muy honestos, es que no hay una descripción clara, unificada en cuanto al origen de los demonios en la Biblia. O sea, es cierto, sí, en el Instituto Bíblico yo estudié demoniología, pero lo que yo estudié muchas veces eran las interpretaciones de lo que la gente, desde su percepción, decía que era el origen de la demonología. Algunas cosas las sigo creyendo y estoy de acuerdo, otras me parece que son interpretaciones, pero hay una interpretación común, ¿sí? Y es que estos demonios, bueno, ¿qué dijimos que eran demonios? Pues vamos a decirles mejor espíritus malignos, ¿de acuerdo? Para que con eso entonces el término de los griegos lo dejemos allá atrás con ellos y nosotros digamos son seres espirituales, y son seres espirituales porque no tienen un cuerpo biológico como nosotros. Segunda cosa, no están sometidos a la obra de Dios, y en lugar de colaborar son adversos, son contrarios al propósito de Dios. Entonces, ¿estarían de acuerdo conmigo? Espero que sí. Llamémosles espíritus malignos. Hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde se puede hablar de ellos, como cuando se habla también de Satanás. Y ya decíamos que Satanás no es un nombre, es un adjetivo calificativo por la obra que hace. Lucifer, cuando hablamos de Lucifer, el lucernario era el que llevaba la luz, ¿sí? Acuérdese usted, querubín protector, y que se le menciona allá en Isaías 14,
Refiéranse, por favor, a la clase anterior, Ezequiel 28, y ya hablamos de ello. Y entonces estos pasajes nosotros los interpretamos, cuando se habla del rey de Tiro, los interpretamos como que está hablando en realidad en el lenguaje simbólico de alguien que no es humano, porque cuando dice en el huerto de Dios te paseabas, pues el rey de Tiro nunca estuvo allá. Entonces decimos, esto debe de referirse a alguien que está desde el principio de los tiempos en el huerto de Edén. Y en el huerto de Edén estaba Dios, Adán, Eva y la serpiente. Así que por eliminación, pues tendría que haber sido la serpiente. Cuando nosotros pensamos entonces en la naturaleza y en las características de estos espíritus malignos, lo que encontramos en las distintas referencias es que se les describe como seres que buscan dañar a las personas, causar daño, lesionarles, alejarlas de Dios, lastimarlas en medida de su posibilidad. Y del mismo modo en que en 2 capítulo 11, verso 14, y vamos entonces para allá para empezar a meter versículos a esto. Entonces, y lo vamos a tomar entonces como referente, ¿sí? Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces tomamos la metáfora del apóstol Pablo, ¿y qué es lo que entendemos entonces? Que buscan generar engaño. Bueno, eso lo hemos sabido de Satanás desde la ocasión anterior. Y entonces, seres engañadores. Entonces el diablo nunca va a decir, yo soy el diablo. Pues no, ¿verdad? Y los demonios nunca van a decir, soy un demonio. Pues tampoco. Pues, ¿qué es? ¿Cuál es la esencia misma del que engaña? Pues engañar, y del que miente, pues mentir. Y al que se deje, pues lo van a hacer. Entonces, por eso necesitamos más conocimiento y discernimiento. Se va a disfrazar como ángel de luz. Disfrazarse es tomar la forma, tomar el comportamiento, tomar los modos, tomar los principios, los intereses de aquello que viene de la luz. Y entonces es muy curioso, por ejemplo, que el día de San Valentín todo el mundo está esperando que venga el Cupido y que les lance una flecha. Y digo, ¿para qué te esperas al día de San Valentín que un demonio te lance una flecha cuando tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores que todos los días te puede derramar de su amor? ¿Sí? Y luego además, el otro, ¿sí? Como demonio, acuérdense finalmente de los sátiros, lo que te va a mandar es un deseo lujurioso de tener una relación con alguien, pero donde no estás pensando en la persona, sino en la autosatisfacción, cuando el amor de Cristo siempre es sacrificial. Y entonces el mundo se llena de estos monitos con arco y flecha y todo mundo, aún en el cuerpo de Cristo, caemos en el engaño y sin darnos cuenta le abrimos entonces espacio para que entonces estas cuestiones doctrinales se nos vayan metiendo poco a poco, ¿sí? Ahora, yo estoy de acuerdo con que necesitamos llegar a lo más profundo de nuestras emociones. Y entonces nosotros decimos, bueno, es que en mi corazón, bueno, es muy curioso, y voy a aprovechar también el momento para decirlo, la Biblia nunca habla del corazón. La Biblia habla del riñón. Entonces, del riñón. ¿Cómo es eso? Sí, eran los romanos, bueno, eran los griegos los que ellos pensaban que las emociones estaban ligadas con el corazón.
Los hebreos no, los hebreos decían, era el riñón. Y donde estaba la grosura, ¿sí?, de lo que se entregaba a Dios, era la grosura sobre el riñón. Alguien me va a decir, ay, esos hebreos, pueblo de borregueros, ignorantes. Bueno, déjeme decirle, 2000 años después de Cristo, que las glándulas suprarrenales están en el riñón y que son las que afectan nuestras emociones. Y que el músculo cardio, que llamamos corazón, no tiene nada que ver con el estado emocional. Entonces, hormonalmente tiene más que ver, ¿sí?, el riñón. Hay una serie de procesos metabólicos que se originan precisamente allí, en las glándulas suprarrenales, y no en el corazón. Entonces, Dios no estaba equivocado. Si cuando usted escuche alguna cosa, ¿sí? Y entonces tampoco el corazón tiene esa forma que le pintamos, ¿sí? El corazón en realidad, si usted ha estudiado algo de anatomía, es bastante diferente. Y no es no es además nada blando, si lo quiere ver así. El músculo más fuerte, más resistente, más duro, es el corazón. Y tiene que ser así porque se la pasa latiendo toda la vida, ¿sí? Y el día que se cansa, usted se muere. Bueno, entonces, cuando nosotros pensamos, ¿sí?, en estas características, ¿qué es lo que diríamos de estos demonios? ¿Sí? Pues lo que diríamos entonces es que son seres que no se someten a Dios. Son seres que lo que hacen, y vamos a ver escrituras, por supuesto, no es parecerse para nada a lo que hace Jesús. No están buscando el fruto del Espíritu. Se han rebelado en contra de Dios, como Satanás mismo se rebeló, y ya lo decíamos entonces con los nombres que anteriormente hablamos de él. Hay un pasaje en Mateo capítulo 4, que es Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4 a partir del verso 1, ustedes lo han escuchado, y esta noche vamos a pensar un poquito en ello. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y habla del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Cosa curiosa, porque no fue que Satanás lo buscó, fue que el Espíritu Santo lo llevó a enfrentarlo. Y lo llevó a enfrentarlo para entonces vencer esa tentación. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces cuando tuvo hambre, vino a él el tentador. ¿Qué es tentación? Tentación es una invitación a hacer algo que Dios te dijo que no hicieras. Es una invitación. Podría decir conmigo, y como todas las invitaciones, uno las acepta o las rechaza. La tentación entonces es una invitación. Bueno, quisiera decirlo más poéticamente. La tentación es el eco de tu necesidad biológica, de tu necesidad humana, que resuena en las cavernas de las heridas de tu alma. Ah, qué caray, ¿cómo es eso? Sí, la necesidad biológica de aparearte es una cosa, pero el deseo lujurioso, lascivo, de llevarse a alguien y violarla a causa de eso, esa es otra cosa. En las heridas del corazón, en los huecos del corazón, en el vacío del corazón, o del riñón, o de lo que tú quieras, ¿eh? Finalmente estamos hablando del alma. Las carencias de tu alma magnifican, potencializan la necesidad humana. Jesús tiene hambre, es cierto. Pero cuando viene entonces este espíritu maligno y le dice, convierte estas piedras en pan, él sabe que lo podría hacer,
pero Dios no le había dicho que las convirtiera, por eso estuvo ayunando. Y él respondió y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No está diciendo que el pan no es importante. Lo que está diciendo es que es más importante ajustarte, someterte a la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios la tenemos escrita en lo que llamamos nosotros la Biblia. Esos 66 libros que son el canon que nos ha tocado. La Iglesia Católica puso 6 más, son 72 para ellos. Y es muy curioso porque cuando nosotros vemos cómo uno de los libros que habla más fuerte contra la idolatría, para nosotros no es un libro revelado, ¿sí? Y ellos lo tienen, pero no lo leen, ¿verdad? Bueno, ok, pero dejemos eso para no estar hablando de nadie que, no sé, ahorita un espíritu maligno. Y entonces, una vez más, el diablo le lleva a la santa ciudad, lo pone sobre el pináculo del templo, le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire qué bien se saben los versículos, mejor que algunos, ¿verdad? Pero Jesús le contesta, él también le había leído, ¿sí? También está escrito, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la tentación te lleva a oponerte a Dios. La tentación viene a alguien para con su actitud, con su diálogo, envolverte y hacerte que tú te opongas a Dios, que tú te salgas. Él no puede sacarte, pero en el diálogo tú lo sigues y sales. Génesis capítulo 3, eso es lo que nos muestra. Llega la serpiente y le dice entonces, con que Dios ha dicho, y el otro se pone, no, no, fíjate que no, pero se pone a darle explicaciones, ya te atrapó, ya te hizo caer en la tentación y ya empezaste a juzgar. El otro está juzgando, ya juzgaste. El otro se está amargando y hablando amarguras, y ya te amargaste. El otro está enojado, ya te enojaste. Te contagia, la tentación es contagiosa, ¿sí? Porque es una actitud contraria a Dios que te lleva a ti a adoptarla como propia. Y entonces, cuando nosotros pensamos en eso, estamos pensando en que estos seres de los cuales nos habla la Biblia, su poder no radica en sí mismos. Su poder radica en el espacio que tú les das. Si Satanás pudiera haber sacado por sí mismo al hombre del huerto de Edén, lo hubiera hecho. Pero siempre lo digo y la gente se ofende así. Satanás está buscando un tarugo, ¿sí? Y uno dice, yo, como el chiquillo en la escuela, yo, profe, ¿sí? Ahí anda uno de acomedido, ¿sí? Haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Y eso te lleva a oponerte al principio a la voluntad de Dios. Esa es la tentación. ¿Cuál es el poder que tiene Satanás? Tu estupidez. Así de claro. Y entre más estúpido, pues más poderoso. ¿Por qué? Porque se potencializa en tu carencia, se potencializa en tu falta de identidad, se potencializa en tu ignorancia, se potencializa en tus heridas, en tus miedos, se potencializa en tus envidias, en el fruto de la carne. Y entonces, sí, como dicen en el rancho, sí, la perra es brava y todavía la cuchilean, y ahí anda uno buscando quién lo cuchilee, ¿sí? Para andar viendo a ver qué puede uno hacer. Ah, bueno, ese es el poder de Satanás. Y eso es lo que nos va a presentar entonces. Ahora, ojo, ¿qué significa eso? Que el poder espiritual se basa en un engaño. Lo voy a volver a decir. El poder espiritual se basa, se fundamenta en un engaño. Pero ese engaño es tan poderoso que terminas autodestruyéndote a partir de ese engaño.
porque pervierte tu visión del mundo, cambia la forma en que ves las cosas, llegas a creer que las cosas son verdad, así como te las contaron, así como las entendiste, ¿sí? Y entonces debemos de tener mucho cuidado porque el problema nunca surge en sí del otro, la tentación siempre está. ¿Y por qué fuimos a ver a Jesús ahí? Porque ese pasaje lo que nos enseña es que aún Jesús tuvo que enfrentarse a algo que llamamos opresión. ¿Qué es la opresión? Opresión es algo queriendo empujar. Jesús lo estaban empujando literalmente. Ándale, hazlo, hazlo. ¿Sí? Una persona que es oprimida es una persona que se le está aplicando fuerza, espiritualmente hablando, la tentación, ¿sí? Es forzarte a que hagas algo que no quieres. Y uno dice, Señor, yo quisiera que me quitaras al diablo. Y Dios dice, pues no. Ahí está. Déjenme ponerles un ejemplo que no tiene nada que ver. La gravedad es una opresión. O sea, la fuerza de gravedad se manifiesta sobre ti de tal manera que si te dejas te caes. Pero Dios no quiere quitar la fuerza de la gravedad. Dios lo que quiere es que tú te fortalezcas más que la fuerza de gravedad para que entonces tú venzas la fuerza de gravedad y la uses, ¿sí?, adecuadamente, no neciamente. ¿Cómo es eso? Pues sí, cuando tú te bañas, el agua que tú necesitas está en un tinaco que está arriba de tu casa y usas la fuerza de gravedad para que esa agua pase por un tubo cuando tú abres la llave y te puedas bañar. Si no tuviéramos esa fuerza de gravedad, entonces no podríamos nosotros usar eso para bañarnos. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso entonces con lo que yo estoy diciendo? Bueno, lo que tiene que ver se encuentra en Jueces capítulo 3. Y vamos para allá. Dice, estas pues son las naciones que dejó el Señor, que dejó Jehová, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Señor, me diste la tierra prometida, pero se te olvidó quitar a los gigantes, Señor. Y Dios dice, no, no se me olvidó. Los dejé para que tú los quites. Los dejé para que tú desarrolles dominio, desarrolles poder, desarrolles autoridad. Porque eso fue lo que perdiste en el huerto de Edén. ¿Y cómo vas a desarrollar entonces lo que perdiste? Enfrentándote a lo que te lo quitó. ¿Van conmigo? Y entonces el problema no es el otro, es más, si por el otro fuera, diría, mira, señor, pues ya, sácame, sí, o sea, si me dejaste aquí nada más para que me suenen y para que me maten y para que me esclavicen, no, pues ya mejor llévame. Y él dice, no, porque ahorita lo que quiero, sí, es que tú sirvas de sparring en el boxeo. Hay personas que no tuvieron la capacidad para ser peleadores profesionales. Y entonces ellos se contratan para que los que sí tienen capacidad les peguen a ellos. Tú necesitas, para aprender a boxear, tú necesitas a alguien que pelee contigo. Pero no te vas a poner con alguien que puede más que tú, porque te va a sonar. Entonces, lo que haces es te vas entrenando y hay sparrings para recién gente que apenas está comenzando, hay sparrings para gente de nivel medio, hay sparrings para gente en alto nivel, sí, pero son gente que no tiene la capacidad para llegar a ser por ellos mismos poderoso en el boxeo. Entonces sirven nada más de bodoque para que les peguen. ¿Sabes qué es Satanás? Es un bodoque para que hagas sparring. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová
para probar con ellas Israel. ¿Probar qué? Bueno, nos lo va a decir más abajo. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces tú necesitas conocer la guerra. Y la guerra es enfrentarte a la adversidad, la guerra es vencer al enemigo, la guerra es tomar el territorio, la guerra es hacer estrategia, la guerra es mantenerte alerta. Y aunque el Señor es príncipe de paz, Él no quiere que tú en esta etapa del crecimiento espiritual te la pases en la zona de confort. Este es el momento en donde tú tienes que aprender a hacer la guerra. Y dice entonces en el verso 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Para qué los dejé? ¿Para qué los dejé? Dice, solamente, ¿sí? Es más, los tuve que andar agarrando y traérmelos todos y ponerlos allí y evitar que huyeran. Imagínate lo que significaba que Jericó, que estaba junto al río, y ellos sabían que la primera ciudad cuando cruzaran que se iban a echar, ¿quién era? Ellos. Y Dios les impidió irse de allí. Ellos estaban temblando, tenían años temblando de saber cuándo iba a pasar el pueblo de Israel, porque su Dios era poderoso. Y Dios dice, no, no se me vayan, aquí los tengo amarrados, porque ellos necesitan ver que yo estoy con ellos. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Tú necesitas conocer la guerra. Segunda cosa, para que le enseñes a los que antes no la habían conocido. ¿Tuviste la ventaja, la bendición de aprender a trabajar desde chico? Enséñalo. Eso es guerra. ¿Tuviste la bendición de aprender a ahorrar? Enséñalo. Eso es guerra. ¿Tuviste la bendición de desarrollar carácter para no andarte metiendo con quien sea? Enséñalo. Eso es guerra. ¿Tuviste la bendición de entender cuál es la actitud de un hijo de Dios? Enséñala. Esa es guerra. Y entonces va a venir el otro y te va a querer meter en tentación y te va a decir, no pasa nada. Nadie va a saber. Mira, acá en lo oscurito. Aquí con la mano por detrás, así como no queriendo, ahí agárrale de la bolsa que no te pertenece, pero tú agárrale. Y tienes que conocer la guerra. Tienes que vencer. Dice entonces, ¿quiénes son? Bueno, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Dice, tuve que dejar naciones allí para que tú aprendieras. ¿Cuántas guerras fueron? 33. 33 veces tuvieron ellos que vencer a enemigos. Y es muy curioso el dato porque Jesús pasó 33 años sobre la faz de la tierra. Un año por cada tribu que tuvieron que vencer cuando entraron a la tierra prometida. Y entonces, ahora dice en el número 4, y fueron para probar con ellos. ¿Se acuerdan que yo había dicho acá arriba, probar con ellas en el verso 1? Pues acá en el verso 4 dice, y fueron para probar con ellos a Israel. La prueba no son ellos, la prueba eres tú. Lo que se está probando la prueba no es una cosa, la prueba es una actitud que tú tienes que desarrollar, que tú tienes que tener. Estos días de enfermedad, estos días de problemas de salud, estos días de cuestiones, y tú dices, ¿cuál es la prueba, Señor? Y él dice, aquello no es la prueba eres tú. ¿Cuál es tu actitud ante estas cosas? ¿Cómo las vas a enfrentar? ¿Cómo las vas a vencer? Y dice, yo quiero probar tu corazón para saber, noten ustedes el verso 4, si obedecerías los mandamientos de tu Señor, que había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿A qué va a venir el tentador? ¿Cuál es la tentación? Que no obedezcas. ¿Cuál es el llamado de Dios? Que sí obedezcas.
Esto es binario. ¿A quién le haces caso? ¿Al que te dice que no lo hagas o al que te dice obedece? Y él dice, para eso son nada más. Y hasta me tengo que conseguir un gigante grandote que todo mundo le tema para que tú con una piedra vayas y lo tumbes. ¿Sí? Porque esa es la prueba. ¿Qué vas a hacer? Y el otro dice, ¿cómo vienes contra mí con palos y piedras? Ni que fuera un perro. Y el otro dice, no, tú vienes para mí con lanzas, ¿sí? Pero yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y David supera la prueba. La prueba no es el otro, la prueba es él. Es decir, yo sé quién me llamó. Yo ya me he enfrentado primero al lobo, luego me enfrenté al león y luego me enfrenté al oso. ¿Sí? Así que lo que sigue eres tú. Todo lo que he vivido, lo que he enfrentado, ha sido para desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Y entonces la prueba es que yo puedo enfrentar a estos espíritus malignos y con ellos, entonces, al enfrentarlos, yo puedo vencer. Ahora, ¿qué es lo que encontramos nosotros, sí, con todo esto? Lo que encontramos, y si me permiten entonces, es que primero es un mandato. En Mateo capítulo 10, verso 8, lo que vamos a encontrar, Mateo capítulo 10, en el verso 8, nos va a decir lo siguiente. Desde el verso 7 dice, yendo, prediquen y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Noten ustedes, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Yo no sé si Dios los puso así por mera casualidad. Yo quiero pensar que había una intencionalidad al hacerlo. Y Dios dice, mira, para que empieces, la primera cosa es sana enfermos. Sí. ¿Por qué? Porque el enfermo quiere ser sano. ¿Has orado alguna vez por algún enfermo? Tú no los andas persiguiendo, ellos te persiguen a ti. Te andan diciendo, ora por mí, ora por mí, ora por mí. ¿Sí? Limpiar leprosos. El leproso quiere ser sano, pero por las leyes se aparta, aunque quiere acercarse. Y entonces la prueba allí es, yo tengo que convencer lo que se puede acercar. El enfermo sí se acerca, el leproso no se acerca porque tiene miedo de ser rechazado por ser leproso. El número 3 es resucitar muertos. El muerto ya ni cuenta se da, vas a decir, ¿sí? Entonces está más lejos todavía que el enfermo que sí quiere y va, o que el leproso que sí quiere, pero tiene miedo de acercarse. El muerto, pues quizás sí quería vivir, pero ya no se puede acercar, ya ni escucha. Y por último, el demonio, que ni quiere acercarse, ni quiere que ore, ni nada, sí, pero en ese nivel, Dios dice, ve creciendo en tu capacidad. De gracia recibiste, da de gracia. Echar fuera demonios es parte de tu llamado. Ay, yo no quiero, sí. Me da miedo. Pues sí, eres inmaduro, eres necio, rayas en la estupidez. Entonces es como decir, yo no quiero ser sano. Yo no quiero que me quiten entonces una condición que me va a matar. Yo no quiero, ¿sí?, que Dios prolongue mi vida. Pues todas esas son necedades. Si tú rechazaras cada una de estas en ese orden, tú serías necio. Y entonces echar fuera demonios es parte de ese, el siguiente escalón. No tiene nada más allá. Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 6, voy a Efesios, en el capítulo 6, y son versículos que ustedes conocen, ¿sí?
Dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o carne y sangre. ¿Contra quién la tenemos? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es muy curioso cuando uno lo revisa, me voy a poner en griego, ¿sí? Y entonces en el verso 12, aquí me lo voy a poner de este ladito, principados, y cuando uno ve principados, ¿sí? Entonces dice arqué, es de donde viene la palabra monarquía. Arqué significa el que gobierna, gobierno, los que gobiernan. Ese es un principado. Luego dice potestades, y aquí voy con, ¿sí? Potestades significa exousia, y exousia es el poder investido sobre una persona, ¿sí? A los que les han dado la potestad, o sea, a los que les han delegado poder, ¿sí? Arqué tiene poder en sí mismo. Potestades tienen un poder delegado, una autoridad delegada. Luego viene gobernadores de tinieblas, ¿sí? Y la palabra gobernadores es cosmocratos, ¿sí? Bueno, cosmocrato, ¿sí? Y cuando estamos hablando de cosmo, ¿sí? Es el mundo, ¿sí? Y kratos, ¿sí? Es gobernar en el sentido de llevar a cabo la orden que te han dado, ¿sí? Entonces, los que se encargan de que se lleven a cabo las órdenes ya en lo humano, en este mundo, ¿sí? Y por último, dice, las huestes espirituales. Y la palabra huestes espirituales, ¿sí? Es la palabra neumáticos. Neuma es espíritu. Neumáticos, entonces, de lo que estamos hablando es de estos seres espirituales, ¿sí? De estos seres espirituales que lo que hacen es moverse, ¿sí? En el entorno donde estás tú. ¿Cuál es tu entorno? ¿Tú eres espíritu? ¿Alguien ha escuchado la palabra neumático? Sí, yo sé que sí la han escuchado, pero no en el entorno bíblico. Las llantas de los carros se llaman neumático. Son lo que llenan. Neumático significa lo que llena de aire. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros estamos hablando de neumático, etéreo, no carnal, ¿sí? De lo que estamos hablando es nosotros a este nivel somos neumáticos también, porque nosotros llenamos este cuerpo con nuestro espíritu. Y en el momento en que el espíritu se va de este cuerpo, el cuerpo se derrumba, se muere. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Esto tiene una implicación que es importante que la entiendas. Tú te mueves en este cuerpo, pero la pregunta es, ¿y a quién más dejas que se mueva en tu cuerpo? ¿A quién más le prestas tu cuerpo para que se manifieste? ¿Con qué te llenas? Tú estás ahí, ¿te llenas con el Espíritu de Dios o dejas que otras cosas te llenen? Y entonces, la gente dice que son emociones. Yo me atrevería a decir que van un poquito más allá. ¿La ira qué es? Cuando te llena la ira, deja de ser, ¿sí? Hay un punto donde deja de ser algo emocional, que lo sientes, a ser algo espiritual que te mueve. Y una persona que se llenó de ira, literalmente, cuando estamos diciendo neumático, ¿sí? Está lleno de ira y en su ira puede matar a la persona que ama.
puede matar a su esposa, puede matar a su hijo, puede matar a su padre. Se llena de envidia, se llena de celos, se llena de lujuria y viola a su propia hija, así recién nacida, ¿sí? Y escucha uno tantas cosas terribles, porque siendo neumáticos nosotros, tenemos neuma, un espíritu que llena esto que somos, que le da forma a lo que somos, así como el aire le da forma a las llantas en el carro, pues sí, pero y esos espíritus malignos que le dan forma maligna y se manifiesta en ti y a través de ti algo que no es de la naturaleza de Dios. ¿Cómo vamos con eso? Y entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, no debemos de olvidar jamás que la prerrogativa de tomar decisiones es mía. Yo decido, o sea, viene el otro y dice, viola a tu hija, y tú dices, no, gracias, ¿por qué lo voy a hacer? Y te resisto. Te resisto significa me resisto a hacerte caso, me resisto a dejarme influir, me resisto a ser impulsado a hacer algo que yo no quiero. Entonces, primer nivel de actividad espiritual, opresión. Pero opresión está fuera de mí, me está empujando. Pero la obsesión es cuando ya toma lugar en ti. Cuando Judas, ¿sí? Y déjame buscar esta escritura. Cuando Judas va y entrega a Jesús, una de las cosas que dice es que el diablo había tomado ya espacio en su corazón. ¿Qué significa eso? Que no había un control completo, pero ya estaba él con una idea fija, ¿sí? ¿Y cuál es esa idea fija? Yo no creo, yo no siento, yo no estoy de acuerdo. Y entonces, cuando toma ese espacio en su corazón, él va y lo entrega. Eso es una obsesión, ok. Pero ¿qué implica decir una obsesión en el contexto, en el contexto de nuestra vida diaria? Es un área en tu vida donde tú no tienes control. Y entonces, cuando tú estás pensando, ¿sí? En que tú perdiste el control de algo, por ejemplo, ¿qué tal que tú dices, es que tengo toda la vida de cristiano, pero no puedo dejar de fumar, aunque yo sé que debo dejar de fumar? O yo sé que debo dejar de mentir, o yo sé que debo dejar de robar, o yo sé que debo dejar lo que tú quieras. Y entonces tú dices, ¿eso significa entonces qué cosa? Que ya hay un espacio de control en esa área en mi vida. Ya no soy libre. En la opresión, yo soy libre todavía. Está fuera y lo estoy resistiendo. Viene y me quiere entonces meter ideas, me quiere llevar, ¿sí? A partir de las áreas de concupiscencia de mi vida, decir, mira, tú lo puedes hacer, mira, ahí está, mira, no va, nadie va a saber, etcétera, etcétera. Sí, pero en un área de obsesión, todo el mundo dice, ay, pero ¿cómo siendo tan espiritual? Mira cómo siendo tan lista, tan listo, cómo siendo tan buen hermano, vino a hacer eso. Ah, porque en esa área no era libre. En esa área había sometido su voluntad para ceder ante la tentación. Entonces ese es el segundo nivel de la lucha espiritual contra el tentador, contra la tentación. Y el tercer nivel, entonces, ya es la posesión. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, ¿sí?
allá en Marcos capítulo 5. Recuerden cómo este endemoniado gadareno vivía en los sepulcros y andaba comiéndose la carne de los sepulcros, ¿sí? Entonces era un antropófago, pero además estaba comiendo cadáveres, ¿sí? No era, o sea, tú dices, eso se sale de lo normal, se sale de lo humano, se está comportando bestialmente y no puede dejar de hacerlo. Eso es una posesión. Ha perdido su voluntad. Aunque no quiere, lo está haciendo. Cuando yo llegué a Cristo, yo llegué endemoniado. Así fue como yo me di cuenta que la Biblia era más que solamente palabras, que la Biblia era una realidad espiritual. Un amigo mío que me compartió, me llevó entonces con un pastor que era amigo de él, para que estuviéramos entonces hablando, orando. Y un día este pastor me dijo, ¿me deja orar por usted? Yo era el respetable profesor de matemáticas de un colegio católico aquí de la ciudad, el principal colegio católico en ese momento. Daba física y matemáticas. Por mi temperamento, por mi perfil de autista, pues era una persona muy respetuosa, muy respetable, muy formal. Y cuando empieza a orar por mí este hombre, yo empecé a gruñir, empecé a aruñar la mesa, empecé con unas ganas enormes de levantarme y matarlo. Y este hombre dio la orden en el espíritu y dijo, no te puedes levantar. Entonces empecé a gruñir y me dijo, no puedes gruñir. No puedes levantar tus manos y herir a nadie. Y ahí estuvimos, dale y dale y dale, fueron varias horas, hasta que llega un momento en donde él ya cansado y yo también ya cansado y todo, me dice, bueno, Pablito, ¿quieres ser libre? Y yo dije, sí, pues ya sé libre, y ya, se fue. ¿Cuál era el problema? El problema no era el demonio. El problema está que yo no quería ser libre. Había un espíritu de ira en mí por todas las cosas que había vivido, que cuando empecé a fluir yo con ese espíritu de ira, la gente me empezó a tener miedo y ya no me lastimaban, me tenían miedo. Y entonces yo dejé entrar ese mover espiritual en mi vida y me controlaba. Dejé entrar un espíritu de lujuria y me controlaba. ¿Qué significa que te controle? Significa que yo me podía masturbar todo el día y tenía tan lastimado el miembro que cuando me lo agarraba sangraba en mis manos. Y por supuesto que no hay ningún placer en eso, es doloroso. Y yo estaba tan controlado que me seguía masturbando y terminaba, en lugar de eyacular, terminaba sangrando el piso. ¿Me estoy explicando? Y entonces Dios permitió que yo viviera esas cosas para poder entender, porque hay cosas que aunque tú quieres dejar de hacerlas, claro que yo quería dejar de hacerlo, pero no podía, porque había sometido mi voluntad a alguien que no era Dios. La única forma de ser verdaderamente libre es que tú te sometes a Dios y entonces Él te da la libertad para que puedas tomar las decisiones y que sea por tu propia decisión que tú haces las cosas. No porque eres esclavo, sino porque decides desde tu interior que quieres servir a Dios. Hubo un momento en mi adolescencia donde yo me empecé a meter al ocultismo. Yo vengo de la brujería. Hay gente que viene del alcohol, hay gente que viene de las drogas, hay gente que... Bueno, yo vengo del ocultismo. Mi hermano Jorge se congrega aquí en la congregación con nosotros y ahorita está en el hospital, pero Dios lo va a levantar, fortalecer y el día que llegue ustedes pregúntenle, ¿sí?
Yo podía hipnotizar gente y la hipnosis, dijimos que hipnos es sueño, es un adormecimiento, pero no es un adormecimiento físico, es un adormecimiento espiritual, es un letargo, es una fascinación. Por eso el apóstol Pablo dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién, diríamos, los hipnotizó? ¿Quién los controló espiritualmente para, habiendo comenzado en el espíritu, terminen ahora en la carne? Y bueno, yo hipnotizaba a los que se dejaban, ¿sí? Y yo podía poner a mi hermano como una tabla, sostenido con la nuca y con los tobillos entre dos sillas, y pararme en su estómago para que la gente viera que no era truco, que era de veras. Eso no lo puedes hacer tú. Bueno, menos que seas una persona que hace muchísimo ejercicio, pues sí, pero ninguno de los que estaban allí era gente que se ejercitaba y yo podía hacer esas cosas. Y yo pensaba que era muy poderoso por hacer cosas como esas. Y estaba metiéndome yo en ese espacio de oscuridad tremenda. Pero de ahí me sacó el Señor. Yo estaba tan enchamucado, tan endemoniado con la ira, que cuando vivía en Michoacán y era maestro rural, me tocaba ir a la Ciudad de México cada cierto tiempo. Yo iba cada semana, los fines de semana, a México. Y en ocasiones me tocaba ir a entregar cosas. Era mandadero también del grupito de gente de izquierda con los que yo me reunía. Y me tocaba ir a Tepito a las 2 de la mañana. Y yo iba caminando por Tepito a las 2 de la mañana. Y la gente, había grupitos de gente que estaban ahí en las esquinas, ¿sí? Drogándose, haciendo algo así. Y la gente se acercaba, y cuando se iban acercando, sí, nada más volteaba y ni siquiera les decía nada. Y ellos decían, no, 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 tranquilo, tranquilo. Y yo seguía caminando. Cuando viajaba de regreso, yo vivía en Michoacán, en la Sierra de Michoacán en ese tiempo. Tomaba el camión de las 11 de la noche, a veces tomaba el camión de las 2 de la mañana, porque el de las 11 se había ido, y eso significaba que iba abarrotado, ¿sí? La gente iba parada en el pasillo, yo iba sentado junto a la ventana, y el asiento junto a mí iba vacío, con toda la gente parada, porque si alguien se iba a sentar con que yo volteara y lo viera, la gente decía, mejor no me siento, disculpe, no, no me siento. ¿Me estoy explicando? Ahora, eso no me lo contó nadie, eso lo viví yo, pero el asunto es que cuando tú perdiste el control, áreas de obsesión se van haciendo cada vez más grandes, más áreas, hasta que llega un momento en donde tú perdiste completamente el control de tu vida. Yo me di cuenta de que yo no podía tomar alcohol, porque el alcohol desinhibe, y desinhibir significa que pierdes el último control que tú tenías sobre ti. Mis amigos me rogaban que yo no tomara, porque cuando yo tomaba me desinhibía y normalmente terminaba golpeando a alguien. Y entonces decía, ¿sabes qué? A él que no le den, ¿no? Ya al día siguiente, después de alguna de las fiestas donde yo me había emborrachado, ¿sí? Llegaba y nadie me quería hablar, pues claro, ¿sí? O sea, me convertí en el monstruo, y ya que te conviertes en el monstruo, lastimas a la gente, ¿sí? Mutilas las relaciones. Toda la vida estuve con un pie en el suicidio, lo intenté muchas veces. Pero ¿cómo es que alguien en lo natural puede terminar tomando decisiones que son antinaturales? Porque eres neumático, y los otros neumáticos, espíritus que llenan el espacio vacío que tienes tú y que no lo llenaste con Dios. El Señor Jesús es muy claro en eso. El Señor Jesús nos va a decir que tú puedes sacar los demonios, Mateo capítulo 12, si ustedes recuerdan.
en el verso 45 y alrededor, ¿sí? Va a decir que tú puedes sacar a un espíritu, pero no llenas la casa, no te llenas de Dios. Y entonces ese espíritu va a andar por lugares vacíos, oscuros, tristes, y él va a estar diciendo, ay, cuando yo vivía en ese pueblito, cuando yo me movía allí, ¿sí? Todo lo que hacíamos, las cosas que hacíamos, ¿sí? Y va a venir entonces a decir, oiga, no va a querer, oiga, ¿sí? Se lo dejo fiado, oiga, ¿sí? Pero no viene solo, vienen 7 peores. Y entonces el que tenías y 7 peores ahora son 8. Y si cada uno de ellos los sacaras, se van y cada uno regresa y ahora ya no tienes 8, ahora tienes 64, ¿verdad? Y en un ratito, ¿cuántos tiene usted? Legión, porque somos muchos, decía el Gadareno. Y van tomando áreas de tu vida. Sí, yo sé que la gente va a decir, ay, eso no es cierto. Claro, usted diga lo que usted quiera. Yo lo único que te puedo decir es la vivencia que yo tuve. ¿Cuál es mi vivencia? Que sé que fui hecho para un fluir espiritual. Sí, pero era de parte de Dios. Yo sé que soy una persona sensible al espíritu. ¿Por qué? Porque también soy sensible a lo espiritual negativo. Y si no me pongo listo, en un tronar de dedos yo ya puedo estar fluyendo en lo que no debo de fluir. ¿Por qué insisto tanto yo en no dejarse controlar, en no dejarse manipular? Porque eso lo hice yo durante años. Aprendí a hacerlo. Y de tal manera que la gente incluso hasta contenta estaba de que yo lo hiciera, ¿sí? Ni cuenta se daban, ¿sí? Porque uno puede ser muy sutil y manipulas, controlas. Y la gente hace lo que tú le dices porque eres sabio, porque le das el consejo correcto y tú lo vas encauzando, lo vas dirigiendo, ¿sí? Dicen en mi rancho como la tonina, cuidándolo para aprovecharte de él. Pero eso es perverso delante de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos espíritus, nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es interior para no dejar que eso se mueva dentro de nosotros y nos controle a nosotros. El problema no es el demonio que está del otro lado del mundo, créemelo. El problema es el que traes adentro en áreas donde tú no has querido cristianizarte, porque cristianizarse significa ir a la cruz. Tú no te puedes arrepentir de tus demonios. Necesitas echarlos fuera. Necesitas crucificar la carne. Y echarlos fuera significa no dejarlos moverse en tu vida. ¿Qué es lo que no dejó moverse en mi vida? Todos los días tienes buenas oportunidades de amargarte. Si eres una persona que se amarga, entonces en ese mover demoníaco, tú fluyes. Eres mentiroso y eres grandilocuente, mitómano. Bueno, pues entonces la mentira es un mover espiritual en ti. Y lo has normalizado con cuestiones culturales. Sí, pero es un mover espiritual en ti. Tanto que ni siquiera ya no quisieras mentir y sigues mintiendo. Hasta tú te crees tus propias mentiras. Manipulan tus emociones. Controlan lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Por supuesto que el enemigo no quiere que todas estas cosas las sepas. El enemigo lo que quiere es que tú digas, ay, esas son sí, ideas esotéricas. Pues no, fuiste hecho para fluir espiritualmente. Ahora de ti depende decir de qué, con qué me quiero llenar, de quién me quiero llenar, qué quiero hacer. Un espíritu puede hacer que una persona se sane, ¿sí? Ahí está el espíritu de Dios.
¿Y un espíritu puede hacer que una persona se enferme? Sí, los centros psiquiátricos están llenos de eso. Bueno, la gente, los psicólogos dicen que es psicosomático. Yo digo, como dice la Biblia, neuma psicosomático. Neuma, porque es el espíritu, psico, porque es el alma, soma, porque es el cuerpo, relativo a espíritu, alma y cuerpo. Y entonces la gente dice, es que yo lo reprendo. Satanás, en el nombre de Jesús. Atado estás con 7 cordoncitos, 2 nuditos, un segurito de seguridad del pañal y no sé cuántas cosas. Y dice uno, no, espérate. Ojalá fuera así, pero no es así. Revisa tu vida y date cuenta de todas las áreas de oscuridad en ti, que eso es lo que tú tienes que llevar a la cruz y allí fortalecerte. Pero eso no nos gusta, porque eso implica trabajo, esfuerzo, dolor, es cansado llegar a la cruz todos los días. Es más fácil victimizarse, sí, pero... Y entonces tenemos una máscara. ¿Qué hace la máscara? Y ya sé que ya debo de terminar. Pero ¿qué hace la máscara? La máscara no te protege a ti, los protege a ellos. Detrás de la máscara se mueve un espíritu de maldad, un espíritu maligno que te tiene engañado. Porque terminó donde comencé. Son engañadores, son tentadores, te están diciendo hazlo, no pasa nada. Y caes en la tentación, y la tentación, me pongo la máscara, soy tan buena gente. Y todo el mundo es, sí, es buena gente. No, eres un perverso maldito. ¿Sí? Si fueras honesto, todo el mundo diría, híjole, este tipo es de cuidado. Pues sí, pero no queremos porque vivimos en ese engaño. Ellos vienen, nos engañan y tú caes en el engaño. Y eso significa que hay demonios abajo de las mesas. Ah, no, esos no me preocupan. Los que me preocupan son los que traes adentro. Neumático. Lo que se mueve en ti, lo que te llena. Y lo disfrazas de psicología. Ya se me acabó el tiempo, pero cuando me convertí, uno de mis primeros lugares a donde Dios me llevó fue orar por una persona en un centro de rehabilitación. Yo estaba verde en muchas cosas, todavía sigo muy verde, probablemente en muchas, pero este tipo, llego yo al centro de rehabilitación y me dice, te estaba esperando. Ah, sí, pues qué bueno, se los he contado, sí. Saca un cigarro y dice, ¿fumas? Y le digo, ya no, gracias. Bueno, yo me lo voy a echar y se lo pone en la boca y con el dedo lo enciende. Entonces dice, bueno, ¿una chela? No, gracias, ya no tomo. Bueno, un agua, ¿fría o al tiempo? Fría, ah, está bien. La agarra y la congela en la mano. Dice, así o más fría. Ahora yo vengo del ocultismo. Le digo, ¿me quieres impresionar? No me impresiones. De allá vengo, ¿eh? Perro no come perro. ¿Qué me puedes enseñar? A mí lo que me impresiona es lo que Dios hizo por mí. Porque eso que tú haces, en donde yo andaba, eso se hacía. Pero lo que Cristo hace, eso no lo puedes hacer tú. Sacar todo eso de mi corazón y hacerme que tenga ganas de vivir, eso jamás lo pudo hacer el lado oscuro. ¿Me estoy explicando? Entonces, necesitamos aprender a escuchar qué es lo que se mueve en nosotros. Muy bien, entonces lo vamos a dejar aquí. Seguramente la próxima semana, si Dios nos presta vida, seguiremos hablando de estos neumáticos de los cuales dice Efesios 6:12. Sería interesante hablar de quiénes son los principados
y decíamos que esos principados son arqué, quiénes esas potestades, exousia, quiénes son las los gobernadores de tinieblas, perdón, sí, cosmocrátor, y quiénes son estas huestes espirituales que son, dijimos, neumáticos. Porque están ahí alrededor. Es más, probablemente hasta traigas de llavero algunos, ¿sí? Y es importante entonces aclararlo. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, querido Jorge. Muy buenas noches, Buenas noches. bendiciones, todos y cada uno de ustedes. Muy interesante, pastor, lo que acabas de comentar. A los que venimos de la brujería y la hechicería, pues sabemos lo que implica esto, ¿verdad? Pero también es muy importante hacernos ver que como seres humanos somos débiles y lo que más nos mueve como seres humanos es el egoísmo, la soberbia, las ganas de tener algo antes de conocer a Cristo, ¿verdad? El querer crecer y querer tener algo. Y conforme tú vas permitiendo que Cristo vaya limpiándote a ti por dentro, porque no es al alrededor. Por ahí un pastor decía una vez, si pudiéramos ver lo espiritual, viviríamos pegados a las paredes, ¿verdad? Porque pues realmente los espíritus pues son muchísimos. Pero lo importante aquí es qué es lo que emana de ti. Y cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron a Señor bueno, él recuerdo que dijo algo así como de que, ¿Me ¿por qué llamas me bueno? llamas bueno, verdad? O sea, me ¿Por qué me conoce. llamas bueno? Exactamente. Entonces, él decía, bueno, bueno, solo mi padre, yo tengo mis luchas, tengo mis batallas también, porque él reconocía que aunque era perfecto, quizás sabía que tenía como ser humano, para que se diera cuenta como ser humano las luchas que tenemos también nosotros. Y lo maravilloso es que en esas batallas Jesús nos enseñó a que se puede tener dominio propio, pero primeramente tienes que verte tú por dentro. ¿Sí? La lucha va a estar, en lo personal, yo estoy viviendo luchas ahorita muy fuertísimas, que la gente dice, ay, este señor, mira que buena onda. Le digo, no, no, lo que pasa es que no me conoces, ¿sí? No soy buena onda, o sea, soy así porque busco que Dios me domine. Y leemos en Romanos 6, en el versículo 6 que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí en esa parte de Romanos habla de morir a nosotros mismos, de morir a lo que nosotros verdaderamente queremos, de servir definitivamente en verdad y en amor al prójimo, que es lo difícil. Jesús vino a darse, Jesús vino a servir. Y eso es lo difícil en nosotros a veces. Servimos a veces nada más de una manera por fuera, o sea, para que la gente vea, pero el verdadero servicio interior a veces, a muchos cristianos, y me refiero al cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Nos es difícil o les es difícil, ¿verdad? Gracias, hermanos. Yo creo que la lucha es interior de cada uno para manifestar hacia afuera lo que Dios haga por dentro de nosotros. Gracias. Amén. Yo difiero un poco, quizá porque como soy gente de ciencia, las llantas son estructuras aparentemente fuertes, pero en realidad son muy débiles. Tanto así que si tú pones un carro con las llantas y no le echas aire, no puedes avanzar gran cosa. Pero cuando tú le echas aire, el aire contenido adentro de la llanta, y casualmente, ¿cómo se llaman esas llantas? Neumático. El aire allí comprimido es tan fuerte que tú puedes levantar toneladas con ese aire. De hecho, tú puedes levantar toneladas con un gato neumático, donde tú le echas aire y levanta tremendo el peso. Nuestro cuerpo solamente es una estructura, así como la llanta.
Pero lo que lo vuelve fuerte, ¿qué es? El aire. Neuma, el espíritu. El aire es tan importante, tan fuerte, que tú puedes tener con puro aire caliente, tú puedes levantar algo más pesado que el aire. Un globo aerostático. Y solamente es aire caliente. Y ese aire caliente desplaza, se dilata el aire, desplaza el aire adentro del globo y por ser tan liviano, levanta todo lo que está con él. Y Dios dice, no apagues el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos de ustedes quieren ser arrebatados? Dice, seremos levantados. ¿Cómo? Desde adentro. ¿Sí? Entonces, sóplele airecito caliente, que el Espíritu Santo te traiga llamas de fuego del Espíritu Santo. Sí, entonces, por eso digo, Jorge, o sea, estoy de acuerdo, y ahorita te paso la palabra, estoy de acuerdo con que somos débiles. Nuestra carne es débil. Eso es cierto, pero dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, carne, alma y espíritu. No, no dice así. Dice al revés, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios, ¿sí?, nos revela allá en el borde del pozo de Juan capítulo 4, que Dios es espíritu. Lo que nos fortalece es el espíritu. Jesús, para poder soportar lo que tenía que soportar, no se metió a fitness, se metió a la oración. El ejercicio es espiritual. ¿Sí me explico? Nuestra tendencia, claro, que la carne lo que quiere, pues es el polvo, ¿sí? Pero nosotros somos espíritu. Tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, pero la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu. ¿Sí? Por tanto, yo soy espíritu. Tengo un alma a la que estoy transformando todos los días, porque ni siquiera es algo que es definitivo en la forma en que lo veo. Tengo un cuerpo que se está deteriorando, sí, me lo dieron jovencito y chiquito, fue creciendo, sí, y ahora está todo regordete y cansado, sí, pero ese se va a quedar y Dios me va a dar un cuerpo glorificado al que ya la enfermedad y la gripa y todo lo demás no le va a hacer nada, sí, pero lo que se mantiene eterno es el espíritu. ¿Sí vamos? Y entonces quisiera yo que cambiáramos nuestra mentalidad. Tú no eres cuerpo. Tú no eres cuerpo. Tú eres espíritu. Y ese espíritu te llena. Tanto te llena que en el momento en que se sale este espíritu, como un globo desinflado, se cae todo. Se muere. La última figura que se me viene es, hay unos monos que la gente compra para llamar la atención y lo ponen afuera de los lugares, ponen unos ventiladores y los monos están hechos con tubo y le ponen unos bracitos, ¿sí? Y se mueve el tubo de que está saliendo el aire, ¿sí? Y se ve el monón grande, ¿sí? Se ve desde lejos, ¿sí? Ya he visto unos de 4 o 5 metros y uno los ve tremendo el mono, sí, pero en el momento en que le desconectas el aire, eso es un cristiano. Se mueve mientras tenga el espíritu fluyendo. En el momento en que se desconecta, nomás es un montón de lona, así chiquito, insignificante. Y este cuerpo es más fuerte de lo que pensamos. ¿Cómo que es más fuerte de lo que pensamos? Sí, puede contener el Espíritu de Dios. Una llanta es más fuerte de lo que piensas. Puede aguantar un montón de atmósferas. Le metes el aire, sí. Y está, sí, a 32, a 34, sí. Y tú dices, wow. No, pero hay llantas como las llantas de los aviones, sí, que están a 70. Y tú dices, ¿cómo? Durísimas. Sí, y el avión cae y lo que lo sostiene es el neuma. Ok, perdón. Pastor Jesús y luego Jorge Román otra vez. Adelante. Adelante, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. De acuerdo a lo que escuché,
No me pude conectar desde un principio, pero bueno, hasta donde empecé a escuchar. Bueno, leímos en Jueces 3 de las naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Entonces, pues ahí dice que estas eran las naciones que había dejado el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que les enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces, quiero pensar que, bueno, el Señor lo quiso hacer así para entrenar, ¿no? A las próximas generaciones. Y también leyendo en Primera de Pedro, en Primera de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, bueno, hay cosas que entre estos dos versículos, entre estas dos pasajes de la Biblia, enseña entonces que pues tenemos que aprender a luchar, tendremos que aprender a defendernos. Y dejó a Satanás para que nosotros nos entrenáramos, para que nuestra fe fuera creciendo. Si nosotros no hubiéramos, si el Señor pues, supiera que nosotros no podíamos vencer a Satanás, no lo hubiera dejado. Nos lo dejó para entrenar y para que nuestra fe entonces, bueno, así lo creo yo, Amén. creciera. Entonces tenemos que pasar por estas luchas como la lucha que está pasando mi hermano Pastor Jorge y cualquiera de nosotros que estamos pasando por luchas difíciles, muy difíciles. Entonces, bueno, pero pues al Satanás ese lo tenemos bajo nuestros pies, pero bueno, definitivamente tenemos que ejercitarnos y tenemos que pasar estas pruebas. ¿Para qué? Pues aquí lo dice muy fácil en el 1:7, 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba nuestra fe. Entonces, no nos vamos a engañar. Dios nunca nos dio fe para entretenernos con ella. La fe es una espada. Sin embargo, esa espada no se forjó para solamente exhibirla en desfiles, sino tiene un propósito y es cortar. Esa espada es cortar, es herir y matar. Entonces, quien empuña esta espada de la fe tendría que salir victorioso, ¿no? Entonces, debemos saber que tendremos pruebas, porque la prueba es el elemento de la fe. La fe sin pruebas es como un diamante en bruto. Entonces, creo que entiendo que para mí es lo que aprendo el día de hoy, de Amén. que el Señor dejó a Satanás para que yo creciera mi fe, derrotarlo, ¿verdad? Y llegar con él, ¿no? Alguna vez. Amén. Gracias. Jorge, te escuchamos. Perdón. Así rápido, nada más. Estoy de acuerdo con lo que se comenta. Lo único es que yo quería comentar era en el principio del cristiano. Quizás si somos como esa llanta, quizás si somos el Espíritu Santo lo podemos comparar con el aire, pero por ejemplo, si esa llanta inicialmente trae agua, su resistencia es menor, su capacidad es menor. Tienes que sacar el agua para que entre el Espíritu y ese Espíritu lo tienes que hacer buscando a Dios y permitiendo que Él transforme el viejo hombre en la nueva creación. O sea, estoy de acuerdo, nada más que yo me refería al cristiano que va iniciando. Sí. El cristiano que ya tiene años, pues definitivamente, pues ahí sí cómo ayudar, ¿verdad? Mucho. Sí, amén. Amén, gracias. Muy bien, entonces lo dejamos aquí. Les agradezco muchísimo, como siempre, el favor de su presencia. Gracias por conectarse. Gracias por estar dispuestos a que hagamos trizas algunas cosas de nuestra concepción y espero que la siguiente versión de lo que Dios está construyendo tenga rasgos totales de eternidad en Cristo. Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas Descansen. noches. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.